Han pasado 100 días del gobierno de Dina Boluarte, un gobierno que llegó de forma abrupta, luego de que el expresidente Pedro Castillo pues intentara hacer un golpe de Estado, o en todo caso nunca le salió este golpe de Estado. Así que vamos a hablar sobre los 100 días con nuestro invitado Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros. ¿Cómo está, don Pedro? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar acá con ustedes. Pero también nos acompaña esta noche los Álvaros, Álvaro Cisneros de Panamericana Televisión. ¿Cómo estás? Y Álvaro Reyes de Perú 21. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Cómo está? Pedro Álvaro también. Pedro Álvaro, bueno, esta noche nos estamos los Álvaros. Yo soy Antonio, nada más, pero comenzamos con A, así que estamos bien. Don Pedro, quería saber un poco sobre la evaluación, los primeros 100 días del gobierno de Dina Boluarte, en medio de manifestaciones, en medio de este fenómeno natural que se repite prácticamente todos los años. Bueno, la evaluación no es buena, ¿no? Y no lo digo yo, se refleja en las encuestas. No solo por la impericia política de la presidenta, desde su acto de juramentación hasta el mal manejo de las protestas, específicamente en el sur del Perú, con una cantidad de muertos que no es justificable en democracia. Adicionalmente, la situación política se agrava porque la izquierda radical al interior del país ha buscado un rompimiento del orden constitucional con su postura de cierre del Congreso, convocatoria a una asamblea constituyente al margen de lo prescrito en la Constitución, y en el orden internacional la grotesca intervención de López Obrador, de Petro y en menor grado de Fernández y Arce de Bolivia. Y yo creo que esto, sin duda alguna, constituye un encubrimiento de una actitud claramente golpista del presidente Castillo. Y sus defensores, tanto en el extranjero como acá a nivel nacional, obvian las denuncias contra él en casos de corrupción, ¿no? Que es acaso la parte más compleja del proceso de la razón por la cual está en prisión Castillo, ¿no? ¿Cómo ha visto el manejo de la de Cancillería con respecto a México, el retiro de nuestro embajador? Bueno, en términos generales la Cancillería ha estado mal desde el comienzo. Ciertamente es que un presidente de la República tiene mucho poder, es decir, López Obrador y Petro han usado su poder político, repito, para tratar de encubrir la conducta delictiva de Castillo. Pero eso tampoco justifica la inacción, sobre todo los primeros días de la Cancillería, ¿no? ¿Y esto podría repetirse de repente en Colombia y en Chile también? No lo sé. En el caso chileno, Boric protestó a raíz de la toma de San Marcos, ¿no? De la forma en que se ingresó a San Marcos. Al comienzo se mantuvo prudente, digámoslo así. Creo que Boric se diferencia además de López Obrador y de Petro, porque él sí condena dictaduras, condena la dictadura de Nicaragua, cosa que no hace López Obrador. López Obrador, como Cerrón acá en el Perú, admira a la criminal dictadura de Cuba, ¿no? Acaba de al criminal de Díaz-Canel darle la máxima condecoración de México. Y Petro prácticamente es un socio político de este régimen dictatorial durante décadas, ¿no? Pero además Boric va a ser presionado por los empresarios chilenos, ¿verdad? Porque hay mucha inversión en Perú. No creo que sea necesariamente un tema de presión por el tema de la inversión. Sí diferencio la conducta de Boric, aunque creo que no ha sido en todas las situaciones, muy con relación al Perú, muy cuidadoso, pero notoriamente su conducta es diferente a la de López Obrador y a la de Petro, sobre todo, ¿no? Señor Cateriano, buenas noches. Ahora, yo quería consultarle cómo analiza en estos 100 días, donde la presidenta se ha enfrentado a diversas situaciones difíciles. ¿Usted cree que la presidenta está más concentrada en buscar la forma de quedarse hasta el 2026 o realmente está concentrada en resolver los problemas urgentes del país? Porque ella jura y asume la presidencia y ella tenía muy claro al principio de que quería quedarse hasta el 2026, una situación que la ciudadanía está rechazando. Bueno, tan es así que a los 3 días rectificó y habló de anticipo de elecciones generales. Luego envió los pedidos al Parlamento y el Parlamento los ha archivado, ¿no?
Ahora, acá pues hay un problema de falsificación de los hechos, ¿no? La izquierda, como sea, quiere cargarse el régimen económico de la Constitución, de una economía social de mercado. Y hay pues un pésimo manejo de la gestión pública, eso es evidente. Usted sabe, por ejemplo, cuántas empresas públicas tenemos de manejo del agua en el Perú. 50 empresas públicas. ¿Sabe cuántas EPS tiene Puno? 5 empresas de manejo del agua. En los últimos años, Puno recibió para manejo del agua, es decir, para obras de agua potable y saneamiento, 1.084 millones de soles. Apenas ejecutó 165 millones. La Contraloría hace unos cuantos días ha denunciado públicamente que la región de Puno dejó de ejecutar en los últimos 5 años 2.600 millones de soles. Entonces, claramente no estamos ante un fracaso del régimen económico que establece la Constitución, sino es un tema de pésimo manejo. Y hay cifras más alarmantes. ¿Ustedes saben cuánto dejaron de ejecutar por concepto de canon, regalías, los gobiernos regionales en los últimos 5 años? 12.000 millones de soles. Repito, 12.000 millones de soles. Son cifras escandalosas. Entonces, acá la izquierda, repitiendo mentiras y mentiras, sostiene que ha fracasado el sistema económico, el régimen económico que establece la Constitución. Y eso no es así. Es un problema de gestión. Es un problema de gestión, de corrupción y de ineptitud. ¿Quiénes han sido los gobernadores regionales de Puno, Arequipa y Cusco en las últimas décadas? De extrema derecha, neoliberales, fascistas, como dicen nuestros izquierdistas, que ahora no les gusta que le digan comunistas. No, ha sido gente de izquierda. Y esa gente de izquierda, en el año y medio que ha estado en el gobierno nacional con Castillo, no solo ha demostrado carencia de convicciones democráticas, porque dieron un golpe de Estado, efímero, pero lo dieron. Han demostrado corrupción en el manejo de los dineros del Estado y una manifiesta ineptitud. Es cierto que la mayoría del país eligió a un presidente semianalfabeto, que con las justas podía leer un discurso, que tenía dificultades para expresarse, pero esa izquierda sin preparación, inepta, irresponsable, fue avalada por la izquierda que en los últimos años se proclamaba responsable y que creía en la democracia. Y esa es la izquierda que quiere el rompimiento del orden constitucional. Y esa es la izquierda que ataca a la presidenta Boluarte. Porque en este momento los principales adversarios de la presidenta Boluarte son sus ex camaradas. Y esto hay que decirlo claramente. Ahora, tiene pues gravísimos problemas la presidenta. Naturalmente no tiene partido político, no tiene parlamentarios, carece de cuadros técnicos. Es decir, estamos en una situación que además se agrava con el drama que estamos viviendo como consecuencia de los huaicos, ¿no? Quiero recoger eso último que usted menciona y quiero saber si usted ve, digamos, un valor en el gobierno, justo considerando que la presidenta no tiene representación parlamentaria o no hay una bancada política oficialista, en que si está haciendo bien las negociaciones con el Congreso, porque si bien el Congreso o los congresistas quieren quedarse hasta el 2026, parece que también la presidenta, por más discurso que tenga, quiere hacer lo mismo, ¿no? Y por lo que hemos visto hasta el momento, es que las protestas, por lo menos por el momento, están bien calmadas, ¿no? Ya no se ven tantas manifestaciones o algunos atisbos, ¿no? Pero quería saber si para usted las protestas se van a reactivar en algún momento y en qué circunstancias. Yo creo que la gente todavía no ha captado o no se ha enterado muy bien que las elecciones para el 2024, ese adelanto, en verdad, ya quedó archivado, ¿no? Bueno, y también las que en algún momento se dijeron que se iban a realizar este año. Eso es evidente, ¿no? Ahora, la presidenta todavía tiene instrumentos constitucionales para forzar un pronunciamiento del Congreso. El presidente del Consejo de Ministros tiene la posibilidad, mediante iniciativas, de concurrir al Congreso y plantear un adelanto de elecciones. Ahora,
hay gente, sobre todo los radicales de izquierda, que quieren que caiga ella, que la condición para dar sus votos, ¿no es cierto?, es que se convoque también a un referéndum y a una asamblea constituyente. Y eso es lo que entrampa. Y si sumamos los votos de los niños de Acción Popular y de todos los parlamentarios acusados de corrupción, bueno, estamos en una situación en donde, lamentablemente, el Congreso también es corresponsable de esta crisis. Pero ¿cree que estamos en una suerte de pausa en cuanto a las manifestaciones? Bueno, hemos visto, por ejemplo, que en los últimos días ya no hay ese financiamiento ni ese apoyo logístico para las movilizaciones. Dicho sea de paso, esa gente de izquierda que se movilizó, que traía gente, que financiaba, que daba comida, apoyaba a los violentistas, no se les ve ayudando en este momento a los peruanos que están sufriendo las consecuencias de los huaicos. Para eso sí están ausentes, ¿no? A la hora del ataque están, a la hora de la solidaridad no se les ve, no se les ve, no se les nota a los gobernadores regionales de izquierda. En todo caso, creo que lo que hay es una consigna política de la izquierda para mantenerse en el Parlamento, porque ciertamente lo que han demostrado en este año y medio es ineptitud, corrupción, irresponsabilidad en el manejo de la cosa pública y sobre todo encubrimiento de un gobierno que desde su inicio no daba señales de respeto al orden constitucional. Y en este sentido hay que ser claros. Tampoco es que uno confíe plenamente en la presidenta Boluarte. La presidenta Boluarte formaba parte del gobierno de Castillo y cuando Castillo cometía toda clase de tropelías, la presidenta guardaba silencio. Entonces no es que la presidenta Boluarte se ha convertido tampoco automáticamente en una demócrata ejemplar, no. Pero la actual presidenta fue elegida en la fórmula de Castillo y ha accedido a la presidencia de la República de manera constitucional. Su acceso a la presidencia, por lo tanto, no es, como dicen los izquierdistas, una traición al país. Ciertamente que la presidenta Boluarte en el momento que se llevaba bien con Castillo dijo que si lo vacaban, ella iba a renunciar, pero no en un contexto en el cual Castillo, o se pensaba o nadie pensaba que Castillo iba a dar un golpe. Cuando Castillo da el golpe de Estado, creo que hizo bien la presidenta de desmarcarse del verdadero traidor, que es Castillo, que fue el que perjuró, ¿no es cierto?, respeto al orden constitucional y democrático. ¿Y cómo sostener un gobierno que ha llegado, digamos, de manera constitucional, con más de 60 peruanos fallecidos en las protestas? Más allá de que si esto fue una masacre o si fue un acto deliberado de las Fuerzas Armadas, está en investigación, hay indicios de abuso por parte de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo sostener el gobierno con unas acusaciones tan serias? Bueno, es bien difícil, ¿no? Por eso hay sectores importantes del país que ven como salida política a esta crisis el anticipo a las elecciones generales. Ahora, yo creo que sí se deben dar las elecciones generales anticipadas, pero quien debe presidirlas es la presidenta Boluarte. Porque, a ver, muy alegremente la gente dice que renuncie. ¿Y quién la va a reemplazar? ¿La va a reemplazar Bermejo? ¿La va a reemplazar Bellido? ¿Quién la va a reemplazar? ¿Los ilustres parlamentarios de Alianza para el Progreso, que proporcionan equipos a todos los gobiernos sin ningún reparo? No, ella ha accedido constitucionalmente y ha expresado además públicamente su decisión de anticipar las elecciones generales. Y entonces, eso es lo que se debería dar para salir de esta crisis. Que algunos ministros o que interiormente la presidenta crea conveniente que se quiere quedar, sería traicionarse ella misma al compromiso que voluntariamente ha dado a conocer
a la ciudadanía. Pero es lo que parece, ¿no? O sea, más bien este gobierno, ya que hablamos de sostenimiento del gobierno, parece que quien sostiene a Boluarte es el Congreso, ¿no? Y porque además Boluarte no insiste ya tanto en lo del adelanto de elecciones, e incluso cuando se les consulta a los ministros, ellos dicen el Congreso debe decidir, ¿no? Y ahí se limitan a... La palabra la tiene final naturalmente el Congreso, que irresponsablemente y sin mayor debate ha venido archivando las iniciativas. Pero yo creo que están jugando con fuego. Y la propia presidenta Boluarte, si se ha comprometido públicamente a liderar una convocatoria de anticipo general a las elecciones y ella misma traiciona su compromiso, va a agravar su situación política. Ahora, volviendo al tema de los lamentables fallecimientos, esto es algo que no solo ha causado conmoción internamente, sino también a nivel internacional. Y repito, es que es injustificable que en una democracia ocurran estos muertos. Y el gobierno hasta ahora lamentablemente no ha dado explicaciones lo suficientemente claras que sirva por lo menos para dar muestras de una cooperación con la acción de la justicia. Y algunos han comparado a Dina Boluarte con Martín Vizcarra, porque no tiene congresistas, está solo, en este caso está sola. ¿Cómo verlo de esa manera? Bueno, ¿podrán tener el mismo camino? Yo no lo sé, creo que son situaciones diferentes, pero gobernar sin parlamentarios, sin partido político, sin una interacción con el Parlamento es realmente bien complicado, ¿no? Si gobernar tener un gobierno con minoría parlamentaria es complejo, sin ningún apoyo parlamentario es... ¿Cree usted que cualquier error grave que pueda cometer Dina Boluarte se lo van a pasar en el Congreso? No lo sé. En todo caso, el Congreso también está acentuando la crisis y su desprestigio es cada día mayor. Da la impresión en algunos casos que están fuera de la realidad, ¿no? Como estos congresistas, este grupo de congresistas dan la vuelta al mundo en plena conmoción nacional, ¿no? Entonces, yo creo que en muchos casos lo que hemos visto es una alianza interna entre los congresistas que es absolutamente condenable, en distintos casos, ¿no? Esta acusación contra el congresista que se le imputó una violación, tuvo que armarse un repudio nacional, mediático, para que el Parlamento recién reaccionara. Lo mismo en el caso de la golpista Betsy Chávez. Hasta hace algunos días iba al Congreso como si nada hubiese pasado. Y todos los congresistas toleraban eso. Entonces, ¿qué imagen está dando el Congreso de respeto al orden constitucional? ¿No? De solidaridad con la gente en un momento crítico para el país. Si me permite, usted ha sido ministro en varias ocasiones. ¿Qué es lo que ha pasado con este tema de reubicaciones, de población, de quebradas que se reactivan por los huaicos? ¿No se trabajó en gobiernos anteriores? ¿Por qué no se hizo algo? A ver, en lo que a mí compete como exministro de Defensa, sí hicimos algo, aunque acá hay dos representantes de dos medios de comunicación, Perú 21 y Panamericana, que en muchos casos, por no decir la totalidad, me acusaron sin fundamento. Pero se adquirieron helicópteros, se adquirieron los aviones Spartan, se adquirieron los buques, se adquirieron todos los equipos que han servido para operar en absolutamente todas las emergencias, en todas. Desde el fenómeno del Niño de PPK hasta ahora. Me dicen que algunos equipos requieren repuestos que, debido a la ineptitud de la gestión de Castillo, no se adquirieron, pero confío que nuevamente, porque no puede ser posible pues que en 7 años no se... Es decir, en 7 años no se han construido cárceles, por ejemplo. Ni una cárcel en 7 años. En los últimos 25 años, conociendo la situación inhumana de las cárceles,
En 25 años no se han podido comprar grilletes electrónicos. En los últimos 7 años no se ha adquirido equipos o no se han continuado las adquisiciones para que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional operen logísticamente de manera adecuada. Claro, pero mi pregunta iba básicamente a por qué los gobiernos anteriores no se trabajó básicamente en reencauzar ríos, llevar al río Piura hasta el mar, por qué no se hizo, Bueno, ¿no? sí se han hecho proyectos, pero quedaba ahí. Por ejemplo, Reconstrucción con Cambios, que fue una buena iniciativa, no ha concluido, pero ahí hay también un problema complejo de las competencias legales. Por ejemplo, los municipios otorgan licencias municipales de construcción en las zonas o en las riberas de los ríos. Se han formalizado en muchos casos, se les ha otorgado título de propiedad a invasores en zonas cercanas. Es decir, una vez más, un problema de mala gestión del Estado y de prejuicios ideológicos y políticos. Hay temas que no se tocan, que no se debaten. Yo mencionaba hace algunos minutos el escandaloso caso de las 5 empresas de agua de la región Puno. ¿Cómo una región puede tener 5 empresas para manejar el agua? ¿Cómo se manejan las cosas en el país? Con prejuicios ideológicos y políticos. Y eso ha traído como consecuencia un proceso de descomposición, agravado por la pérdida de partidos políticos con presencia nacional. Hoy día en las regiones los partidos de dimensión nacional casi no tienen ninguna influencia. Son los movimientos regionales y las agrupaciones independientes de las regiones las que fundamentalmente hacen el manejo de la cosa pública. Yo mencionaba que en los últimos 5 años 12.000 millones de soles por concepto de canon y regalías no se han ejecutado en los gobiernos regionales. Esa no es una responsabilidad del gobierno nacional, es del gobierno regional y municipal. Ahora, ¿cuál es el origen de esto? Yo creo que el mal diseño del proceso de regionalización y descentralización, que ese es un debate que con más temprano que tarde tenemos que discutir. Los gobernantes en su momento creyeron que transfiriendo las competencias a los gobiernos regionales y municipales solucionaba el problema y no ha sido así. Por el contrario, la situación, hemos visto que con dinero muchos gobernadores regionales han acabado en la prisión. Y el drama del Estado peruano es que antes no tenía dinero y ahora contamos con dinero y no lo sabemos administrar. Y yo creo que eso es algo que sí se tiene que discutir con franqueza y transparencia, ¿no? Y ahora que toca, tenemos el muerto encima, ¿no? Con el caso de las lluvias, las inundaciones, no nos vamos a poder, o el gobierno en todo caso, o las entidades pertinentes, bueno, investigarán aparte, ¿no? Pero ¿qué toca entonces ahorita cuando ya las inundaciones se están registrando en todos lados, ¿no? Tampoco es cuestión de cruzarse los brazos. Yo creo, por ejemplo, que ya han empezado a actuar las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que dicho sea de paso, solo nos acordamos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las emergencias, pero ya están actuando. Ahora, quien debe liderar esto es la presidenta. La presidenta Boluarte está obligada a conducir esta crisis, a enfrentar esta situación de emergencia. No es cuestión solamente de una conferencia de prensa y dar órdenes, no. Sí, ha habido una falta de preparación también, ¿no? Porque el hecho de que la ministra de Salud se haya ido a un viaje de 4 días, que encima regresó antes porque ya era muy escandaloso, parece que el gobierno tampoco ha tenido una buena estrategia al momento de atender esta emergencia. Pero yo no creo que eso sea falta de estrategia, eso es
personas absolutamente descriteriadas, alejadas de la realidad, imperdonables. ¿Cómo puede ser posible que en plena crisis una ministra se vaya al exterior y otro viceministro esté tomando licor con sus compinches? Eso es absolutamente condenable. Esa ministra ha debido renunciar, o la señora Boluarte cesarla en el acto, así como han hecho con el viceministro, ¿no? Otro tema adicional es este proyecto de ley, justo lo estaba revisando en este momento, que es que hay que tener título los periodistas o colegiarse, ¿verdad? Para poder ejercer la profesión. ¿Qué opinión le merece? Bueno, esto es algo que cada cierto tiempo, cuando los políticos se sienten incómodos con la prensa, lo ponen en el debate nacional, pero creo que es algo tan burdo que no merece mayores. Eso no va a pasar. Es algo que cíclicamente los adversarios o enemigos de la prensa pretenden, ¿no? Pero para tener prensa libre, libertad de opinión y de información, necesitamos que todas las personas ejerzan esa libertad y ese derecho constitucional, ¿no? Y justamente hablando de la prensa libre, también hay un proyecto para aumentar las penas en los casos de difamación, en el ámbito penal, cuando la tendencia en la región es más bien andar por el ámbito civil en los temas de difamación. ¿Usted considera que se está en lo correcto cuando se pretende incrementar las penas para un delito de difamación? No. Yo no creo en la judicialización de la política. Y uno de los problemas de la política nacional es que, como el gobierno no soluciona los problemas y tampoco el Parlamento, terminan en el Poder Judicial. Y la judicialización de la política es peligrosa, porque los asuntos de gobierno los debe solucionar el Poder Ejecutivo y los legislativos, el Parlamento. Pero judicializar todos los actos en democracia me parece que es una forma de amedrentar al adversario o al que opina de manera diferente. Y en los últimos años hemos advertido, y bueno, lo digo por experiencia vivida, ya casi 10 años desfilando por fiscalías en donde archivan y reabren procesos. No creo, yo creo que la judicialización de la política en el Perú ha hecho daño. Es cierto que hemos tenido gobiernos pues corruptos, ¿no? Y hemos visto también cómo la izquierda nacional, como la izquierda latinoamericana, es selectiva en su lucha contra la corrupción. Cuando se trata de corrupción de los camaradas, no hablan, no opinan, son olvidadizos. No. Cuando hubo corrupción en el gobierno de García, había que atacar la corrupción del gobierno de García. Cuando hubo corrupción en la dictadura de Fujimori, había que atacar, luchar, enfrentar la dictadura de Fujimori. Y ahora que ha habido corrupción en el inepto y vergonzoso gobierno de Castillo, había que denunciar los actos de corrupción. Yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido en nuestro débil sistema democrático es la corrupción. Pero de ahí a judicializar la acción política me parece que no ayuda a solucionar los problemas, porque al final vemos casos como, por ejemplo, que pasan desapercibidos, ¿no? Hace creo que 2 o 3 semanas la Corte Suprema ha archivado el caso de los petroaudios por prescripción. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? Y justamente, ¿qué opina de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que, bueno, la gente está buscando su tesis, pero no la encuentra? Yo creo que la fiscal de la Nación ha cumplido un papel fundamental en la defensa del orden democrático y constitucional, denunciando oportunamente y de manera firme y valiente los actos de corrupción de Castillo. Creo que esa tarea ha sido impecable. Ahora, hay otros aspectos en donde creo que le falta un poco de cintura, ¿no? Cuando la Junta Nacional de Justicia señala que la va a investigar, bueno, y ahora lo mismo. Cuando uno está en la función pública, está en la obligación de dar cuenta de sus actos. Eso es lo que diferencia a una autoridad democrática o de origen democrático con un sirviente de dictaduras.
Y eso es lo que ha sucedido con la señora Patricia Benavides, porque ella se ha molestado mucho, se ha incomodado, bueno, ha lo que mostrado su lo que habría molestia. que recomendarle, yo no la conozco, no he tenido el gusto de conocer personalmente a la fiscal de la Nación, es que ella cumpla con su deber, cumpla con su función. Qué difícil es, ¿no?, ser un funcionario público y ser cuestionado. ¿Qué le parece lo de Toledo? Es decir, todos los presidentes que han pasado o están investigados o van a terminar encerrados. En el caso de Toledo, ¿cuál va a ser la solución para él? ¿Cree que usted va a ser procesado? Yo creo que más temprano que tarde Toledo acabará en la prisión, porque no solamente es el caso desde el punto de vista penal más sólido, el lavado de activos está ahí absolutamente probado, es decir, su ex compinche Maiman recibe el dinero, lo transfiere a Londres, de Londres a Costa Rica, a su suegra, y su suegra lo ingresa al Perú y se compran los inmuebles. Los testimonios que respaldan estos hechos dados ante la judicatura brasileña. Es decir, es un caso realmente vergonzoso. Lo que es sorprendente es cómo profesores destacados de la Academia Norteamericana, como Fukuyama o Levinsky, que a mí francamente me han sorprendido, terminen firmando una carta de apoyo señalando que a Toledo se le debería juzgar cuando haya en el Perú un gobierno democrático, cuando sabemos todos que acá al Poder Judicial se le puede acusar de muchas cosas. Tiene defectos como muchos poderes judiciales latinoamericanos, pero creo que de algo no se le puede acusar ni al Poder Judicial ni a la Fiscalía, es de actuar con prejuicios o políticos o ideológicos y que obedece consignas políticas. El Poder Judicial en el Perú, mal que bien, ha administrado justicia sin tener en cuenta la tendencia política de los acusados, de izquierda, de centro o de derecha. Prueba de ello son las condenas de distintas personas de diferentes posturas ideológicas, ¿no? Entonces creo que acá hay que confiar en el proceso de extradición. Estados Unidos es una democracia sólida, ahora hay una presión ante el Departamento de Estado, y yo confío, si es que esto llega, porque la palabra final la tendrá el presidente Biden, que al final Estados Unidos coopere con la acción de justicia peruana, ¿no? Yo tengo una última consulta, y quería saber qué opina en todo caso de que ya un presidente en funciones pueda ser investigado, si hemos entrado a una nueva etapa ¿no?, en la que un gobierno se puede manifestar o desplegar, ¿no? Dina Boluarte, por ejemplo, ella incluso antes de asumir ya estaba siendo investigada por lavado de activos, ¿no?, en el caso de Perú Libre, y ahora es investigada y ahora es investigada, ¿no?, por los muertos que se han registrado. Entonces, ¿qué opina en todo caso? ¿Cómo cree o cómo proyecta que en adelante un presidente puede gobernar, no sabiendo que le puede abrir una investigación? A ver, lo que yo creo es que tienen que haber reformas constitucionales. Artículo 117, cerrar el tema de la vacancia por incapacidad moral permanente. En ninguna parte del planeta en 15 días te cargas a un presidente. Acá hubo una clara malinterpretación de la Constitución. Eso zanjarlo. Hay dos formas. O se agrega el capítulo, se le puede acusar constitucionalmente si comete delitos de corrupción, o establecer como en el sistema presidencial el juicio político, que es lo que ocurre en Brasil, en Chile, en todos los países donde hay un sistema presidencial. En un comienzo, cuando hubo el debate constituyente, se consideró que para darle estabilidad política al presidente se le debería investigar y acusar al final de su mandato. Eso ocurrió con García, con Toledo, con Humala, con PPK y con Kuczynski. Ese criterio lo varió la Fiscalía. Pero yo lo que creo es que hay que establecer un debido proceso y que lo que correspondería es que se establezca el juicio político o el proceso de acusación constitucional, como ocurre con todos los dignatarios.